Hola, ¿qué tal amigos de Cubanet? Converso esta tarde, me conecto con la investigadora principal del Observatorio de Libertad Académica, Omara Ruiz Urquiola, desde La Habana. Desde Bogotá tengo a Sergio Ángel, investigador principal del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda. Directamente desde Bogotá, Colombia. Les agradezco a ambos esta oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias, Maite. Y mencionaba Observatorio de la Libertad Académica. Hay personas que se preguntarán, esta organización, ¿cómo nace? ¿De qué manera nace? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y cómo se pueden contactar con el observatorio? Bueno, Maite, primero, muchísimas gracias a Cubanet y específicamente a ti, representando al medio, por la cobertura que nos estás dando. En el caso del observatorio, te apunto mi experiencia particular, porque Sergio podrá hablar de las generalidades con mucho más conocimiento de causa que yo. En el mes de enero, Sergio me cursa una invitación para impartir una conferencia en marco de un evento que está organizando, un evento académico que está organizando el programa Cuba en la Universidad Sergio Arboleda. En ese entonces el evento iba de democracia de América Latina y preferí hablar del tema de la historia, el de cursar, de la censura en la enseñanza pública en Cuba. No solamente a partir del año de 1959, sino ver cómo ha ido evolucionando este proceso censor, esta maquinaria censora desde la misma colonia. Terminó la conferencia, vimos otras intervenciones dentro del evento, muy interesantes todas, de otros académicos latinoamericanos. Nos sentamos a conversar y Sergio tuvo la idea de generar un proyecto que nos permita sistematizar lo que ha sido la historia de la censura en la academia en Cuba, sobre todo a partir de 1959, porque verdaderamente, y mientras más nos adentramos en la sistematización del proceso, nos damos cuenta de que ha sido un fenómeno, en determinados momentos, ha sido un fenómeno prácticamente masivo. Yo te puedo hablar de la depuración universitaria a inicios de la revolución, donde el 80% del claustro universitario quedó fuera. Es decir, ¿cómo califican entonces el estado de la libertad académica a través de toda esta investigación que han realizado? En el caso mío, te puedo hablar de que en el mismísimo año 59, cuando Fidel Castro en persona lacera la autonomía universitaria del proceso electoral que estaba teniendo cabo en la Federación de Estudiantes Universitarios, y él elige a su concursante, a su prospecto, como dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, en detrimento del candidato que era por mayoría de los estudiantes aceptado. Y él impone a su candidato. Estamos hablando de la imposición del capitán Cuela, capitán del ejército rebelde, era el candidato de Fidel Castro. O sea, en detrimento de nada más y nada menos que de Boitel. Ahí ya estamos hablando de la intervención militarista, de la intervención totalitaria, dictatorial de Fidel Castro, vulnerando la autonomía universitaria. Sergio, me llama la atención Colombia, programa Cuba, ¿por qué este interés precisamente de ustedes en la realidad que está viviendo el cubano y específicamente en la realidad que se vive en las universidades cubanas? Bueno, Maite, nosotros comenzamos con el programa Cuba desde el año 2018. Para ese momento, básicamente lo que queríamos mirar era una realidad diferente de lo que nosotros conocemos desde América del Sur de la isla. Básicamente lo que nos llega acá y particularmente en Colombia es toda la propaganda pro régimen y todo lo que corresponde a la construcción de las guerrillas en nuestra región. Esto básicamente contrasta con lo que uno puede percibir particularmente desde una sociedad civil activa. Para ese momento decidimos entonces construir una realidad diferente de Cuba, una realidad plural, una realidad democrática, y dejar de lado la idea de que Cuba era la Cuba que se vendía precisamente desde el régimen cubano. En el marco precisamente del desarrollo del programa Cuba, es que invitamos a Omara para enero del presente año
a uno de los diálogos sobre Cuba que realizamos. Y en este diálogo, precisamente de defensa de la democracia, uno de los espacios necesarios era hablar de la isla, para ver esa influencia de Cuba hacia la región. Y no solamente allí participó Omara, sino que también habíamos intentado lograr la participación de Reinaldo Escobar, pero fue uno más de los regulados y no pudo salir del país. Omara, a través de tu investigación y de las personas que te han contactado, ¿cómo ha sido el impacto de todo ese fenómeno de censura, de violación a las libertades de los académicos en las universidades, el impacto personal, moral? ¿Cómo ha sido la vida de esas personas después de haber sido expulsados y manchados de la universidad injustamente? Mira, sería hablarte de muchos casos, no hay tiempo para eso. Solamente te digo que cada vez que me entero de un caso nuevo, yo necesito de un tiempo para mí, un tiempo para lograr un proceso hasta cierto punto de extrañamiento y de colocarme en los zapatos de la investigadora, porque los procesos son desgarradores. Yo te puedo hablar de un joven economista brillante que compartía su labor profesional entre la academia y entre la investigación y la aplicación de campo de teorías económicas, y ese muchacho se suicidó en la década de los años 60, una vez que fue expulsado, que fue marginado laboralmente. Es muy duro porque te puedo hablar de profesores que tuvieron que pasar a ser vendedores ambulantes, profesores que tuvieron que ir al campo a trabajar, nunca habían tenido que vivir de trabajar en el campo y ese fue el único camino que les quedó porque ni siquiera encontraron trabajo con el Estado recogiendo basura en comunales. O sea, yo te estoy hablando de denigrar a personas al punto de que incluso muchos perdieron sus matrimonios, su estabilidad hogareña, no solamente la económica, sino su estabilidad familiar, y ya te digo que hubo casos que llegaron al suicidio. O sea, es un proceso en el que yo necesito ese distanciamiento necesario porque no me puede afectar demasiado y es un proceso en general desgarrador. Sergio, desde tu perspectiva como colombiano, cuando escuchas estos testimonios y cuando has visto esta realidad tan cruda, ¿qué piensas? ¿Algo así pudiera suceder en Colombia? Bueno, digamos, lo primero sería destacar que esta realidad no ha sido visibilizada porque básicamente no se entendida como una violación. Creo que, digamos, uno de los aspectos novedosos de este Observatorio de Libertad Académica es poner de presente que aquí hay una violación de derechos, reconocer que la libertad académica es entonces un derecho, que esa hace parte también de una de las consignas que se están persiguiendo desde este observatorio, porque hace parte precisamente de las luchas en términos de reconocimientos. Y en ese orden de ideas, en tanto se reconozca, vamos a trabajar y se está trabajando precisamente en los derechos por conexidad. La violación, por ejemplo, del derecho a la libre expresión, la violación del derecho a la libre circulación, y desde allí precisamente reivindicar el derecho a la libertad académica. Ahora bien, en relación con la pregunta sobre cómo lo vemos desde Colombia, Colombia tiene un sistema de educación superior diferente, donde hay universidades públicas y donde hay universidades privadas. Estas universidades públicas, paradójicamente, si uno recorre sus diferentes espacios, van a tener y van a reivindicar esto que se ha vendido en términos de la revolución, en términos de un poder blando hacia la región, desde el punto de vista de las consignas y los líderes. Uno podrá encontrar por allí imágenes del Che Guevara, imágenes de Fidel Castro, y se reconoce como una reivindicación desde el pueblo. Ahora bien, muchos de estos jóvenes que también se forman dentro de las universidades públicas, yo mismo hago parte de una universidad pública, tienen la oportunidad de protestar y tienen la oportunidad de reivindicar sus derechos. Algo que en Cuba no existe, porque básicamente todos los lineamientos que se establecen para cada una de las instituciones de educación superior vienen construidos de forma centralizada y han sido depurados por más de 60 años. Eso quiere decir que todos aquellos, y así no lo digo yo, así lo dijo el ministro de Educación Superior Saborido, que todo aquel que quiera ser profesor universitario tiene y debe ser un revolucionario. Es decir, aquel que no apoye la causa
no puede estar dentro de las instituciones universitarias. Y con esta máxima, precisamente deja la consigna de que primero se debe ser un creyente, un ferviente creyente en la revolución para poder ingresar a las aulas. Algo que contrasta, por supuesto, con todas las máximas de libertad de cátedra, de libertad de expresión, de libertad académica y más aún de autonomía universitaria. Eso quiere decir que hay unas diferencias abismales entre lo que podría ser el mundo libre con todas las dificultades que pueda tener, porque por supuesto Colombia es un país también que está en vía de desarrollo, que tiene enormes dificultades, pero por lo menos tiene unos avances significativos en todo lo que tiene que ver con estos derechos. Omar, ¿y esto cómo impacta en la educación, ya en la formación del cubano, toda esta censura y todas estas violaciones a la libertad de los académicos en la isla de Cuba? El impacto es tremendo y vamos a pensar en el origen, vamos a pensar en la escuela de Atenas, el debate necesario, la confrontación, esa disparidad inicial de conceptos que arroja nuevos conceptos, que arroja a un egresado con inquietudes, con potencialidades desarrolladas para incidir sobre el campo social en el que vaya a actuar. O sea, se afecta es primero el egresado y esto a la larga siempre va a afectar a la sociedad y va a generar una crisis de existencia de una sociedad civil autónoma, verdadera, capaz de exigir sus derechos, de contar con las herramientas para exigir sus derechos en el marco de la democracia, que es lo que estamos viendo, es a lo que estamos asistiendo. O sea, nosotros necesitamos una educación cívica, una educación que tenga que ver con pelear dentro del civismo nuestros derechos civiles y eso se funda en el ensayo de república que son las universidades autónomas. Nosotros carecemos de esa formación democrática, nosotros tenemos que aprender democracia y la universidad es importante en todas las sociedades modernas como una escuela de democracia, como una escuela de aptitudes cívicas, escuela de ciudadanos. Y eso es un déficit importante, uno de los tantos déficits que nosotros tenemos de cara a la contemporaneidad. O sea, el no saber articularnos como sociedad civil también pasa por la falta de esta escuela democrática que es incipiente desde la formación académica. O sea, ahora aquí mismo en mi casa yo tengo a Ana Meli Ramos, otra docente también censurada en el campo de la enseñanza artística, el Instituto Superior de Arte. O sea, es una docente con experiencia, es una docente formada, que se invirtió, el Estado invirtió en su formación y por lo tanto ella es joven, ella debería de estar en este momento tributando a la formación de los otros. Estamos hablando de un estudiantado que es tan manipulable como lo fuera décadas atrás, o un estudiantado que ha despertado en cuestiones de manipulación y de dejarse de adoctrinar. Hay cambios. Y te digo que empecé por el nivel medio de la enseñanza artística. A los 5 años pasé al Instituto Superior de Arte. Bueno, después en el año 2009 paso, al Instituto Superior de Diseño. De una actitud evasiva, de una actitud pasiva, indolente. Este último año, esto ha ido cambiando y este último año yo tuve 78 estudiantes y para mí fue conmovedor. En una ocasión, yo los sentía muy inquietos, era la clase de cultura cubana, yo los sentía muy inquietos, llegaron a ponerla como una asignatura optativa, o sea, ya por ahí estás viendo el disparate, quienes son los decisores son personas incultas, sin la preparación, al punto de decidir que la cultura cubana es una asignatura optativa. Yo me acuerdo que estaban muy inquietos. Yo les pregunté, porque realmente me sacaba de la dinámica que yo quería lograr en el grupo, qué era lo que pasaba. Y una de ellas se decidió a hablar y me preguntó que qué era lo que yo podía decirles de la posición que ellos tenían que adoptar para hacer algo por Cuba y por lo que estaba pasando en Cuba. Eso a mí nunca me había ocurrido. O sea, por supuesto, yo estaba bajo techo académico, con una estricta vigilancia y les dije que lo que les tocaba era prepararse para contribuir a futuro con el desarrollo del país, con el cambio, con una mirada diferente, con una mirada plural, con una mirada abierta. Hasta ahí yo les dije, pero ellos no se conformaron. Y realmente me pidieron, profesora, háblenos claro qué es lo que podemos hacer en este momento para cambiar las cosas.
Ahí mismo yo di por terminada la conversación y les dije, cuando ustedes se gradúen y ya yo no sea su profesor, entonces vamos a hablar en esos términos. Ahora yo no puedo hablar en esos términos. Con eso te quiero decir de que yo sí he notado ese cambio en las niñas, yo sí he notado ese cambio en las aulas. Incluso los que eran cadetes insertados no tenían con respecto a mí una postura combativa, una postura de continuidad. No fue así y eso fue cambiando con el paso de los años. Sergio, en este observatorio tendrían también oportunidad de participar o de formar parte o de dar su testimonio a aquellos profesores que se hayan prestado a censurar y que se hayan prestado a la maquinaria de manipulación del régimen castrista. Bueno, yo dividiría ahí la pregunta en dos partes, Maite. Lo primero que te diría es, hay un interés de parte del observatorio de hacer una sistematización de todos los casos en términos históricos. ¿Esto qué quiere decir? Que no se trata solamente de explorar los casos que están acaeciendo ahora o en la última década, sino de mostrar, como lo planteaba Omara al principio de esta entrevista, que esta ha sido una acción sistemática, permanente y mantenida en el tiempo desde la llegada de la revolución en el 59. Han existido diferentes formas, han existido diferentes prácticas, pero esto ha sido una política de Estado. Y en ese orden de ideas, uno de los aspectos fundamentales es rescatar que se está desarrollando con el tiempo. La segunda parte tiene que ver con el hecho de que muchas de las personas que en su momento pudieron haber sido victimarios terminaron siendo víctimas. Y esa es una de las particularidades precisamente de esta revolución. Y no se trata solamente de la universidad. En la generalidad del Estado cubano se ha visto eso. Aquellos que participaron primero en la depuración de las filas oficialistas, después terminaron siendo víctimas de estos mismos procesos. Acá yo creo que en cualquier proceso de transición, y si Cuba se piensa de cara a un proceso de democratización, es menester también abrir las puertas a todos aquellos casos que hayan acaecido dentro de la universidad desde el punto de vista de la persecución académica producto de la violación de la libertad académica. ¿Eso qué significa? Que muchas veces para poder generar este tipo de tránsitos, como se dice en una jerga popular, uno podría hablar de tragarse algunos sapos, es precisamente la posibilidad de tener que darle la posibilidad a contar esas historias a todos aquellos que les hayan acaecido. Y allí también se incluyen aquellos que hayan cometido este tipo de faltas en algún momento de su trayectoria académica. No hay que olvidar que al interior de las universidades cubanas, la participación en la Federación de Estudiantes y en todas las organizaciones que se dan y están vinculadas al Partido Comunista Cubano son esenciales para la misma vivencia de la universidad. Eso hace que en muy pocos casos las personas no hayan tenido algún tipo de participación y que por ende para la recolección de información en muchas circunstancias haya que tener en cuenta precisamente estos casos de los que en algún momento creyeron y después terminaron pasando al otro lado de las víctimas. El mensaje que ambos quieran enviar a las personas que han sido afectadas, que quizás tengan miedo, que quizás se sientan atemorizados por la maquinaria esa que los sigue persiguiendo, aunque ya no sean parte del sistema educacional cubano y que quieran contactar con el observatorio. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje tiene que ver con saltar el momento, ser capaces de, lógicamente nunca lo vamos a, no se trata de dejar atrás, eso es muy superficial, pero tratar de saltar un poco hacia el futuro, de ponerse en un punto que tiene que ver con un punto venidero en la historia, un punto que está por venir, o sea, de lo que nosotros seamos capaces de responsablemente acopiar como información histórica, como documento histórico en este minuto, va a ser la historia que vamos a contar después o que van a leer después de que ya nosotros no estemos los que vengan detrás. Y es muy importante, o sea, por la reivindicación histórica, la justicia de víctimas, el conocimiento de la verdad, es la única garantía de no repetición. Por eso son tan importantes en los procesos de transición. Esa justicia transicional pasa por la justicia con las víctimas. Pasa con el reconocimiento del problema y después con el hacer justicia dentro del marco legal, dentro del marco de la sinceridad, dentro del marco del acopio de documentos, de pruebas, de testimonios
de los que han tenido que vivir la censura. Es importante que se pase de ese mal rato y se piense a futuro en la responsabilidad, si ya no fuimos capaces en este momento de confrontar a nuestros victimarios, si nos tuvimos que quedar callados, que pensemos que es el momento en que al menos podemos contar nuestra historia para que nadie venga a blanquearnos la historia al futuro, para que nadie venga a contarnos una historia diferente de la que realmente pasó. Y esa va a ser la garantía de no repetición que vamos a tener. Esa va a ser una de las garantías que nosotros tenemos de llegar a tener un país inclusivo, plural, un Estado de Derecho a futuro. Yo complementaría lo que está diciendo Mara básicamente con dos asuntos. El primero tiene que ver con dos palabras, el trauma y la esperanza. Muchos de los que vivieron y de los que aún hoy están viviendo este proceso de persecución o que han decidido callar no por voluntad, sino básicamente por temor, y han construido algo que podríamos catalogar como un trauma. Aquellos que fueron expulsados y por alguna razón tuvieron que vivir la degradación laboral o que debieron migrar porque no pudieron desarrollar su propio proyecto de vida dentro de la isla, han quedado con un trauma profundo. Y en ese sentido, la segunda palabra sería precisamente la esperanza. Creo que hay una esperanza de cambio, creo que hay una esperanza de recuperar esa memoria, que es precisamente a lo que alude Omara, en la medida en que contemos estas historias. Y ese es el gran reto en este momento. Si no contamos esas historias, la forma como se va a construir el futuro de Cuba va a ser precisamente la historia de estos vencedores, de estos que han estado allí durante 61 años contando la narrativa oficial y que al parecer nunca han violentado ningún tipo de derecho. Es el momento precisamente de que todos aquellos que hayan sido violentados cuenten su historia y dejen ver la otra realidad que han vivido muchos a lo largo de estos 61 años, porque al contar esta otra narrativa, precisamente habrá la oportunidad precisamente de transformar y crear esa otra Cuba, esa Cuba democrática y libre. Que merecemos, además, porque no estamos exentos de merecer una Cuba diferente como cualquier ser humano del mundo. ¿Cómo se contactan con el Observatorio de Libertad Académica? Bueno, tenemos nosotros dos redes en este momento activas. Tenemos el Observatorio de Libertad Académica OLA en Facebook y el Observatorio de Libertad Académica OLA en Twitter. Nos pueden buscar en cualquiera de estas dos redes sociales y contarnos su historia. De la misma manera pueden contactarse directamente con Omara en la isla o pueden escribirnos a cualquiera de nuestros medios. Esperamos de todas formas progresivamente construir una página web e ir sistematizando esta información y dando a conocer cada uno de los casos que progresivamente vayamos reconstruyendo, tanto históricos como recientes. Pues muchísimas gracias a ambos. Omara, ¿algo más que desees añadir tú en cuanto al contacto? Agradecimiento infinito a Sergio Ángel, a Programa Cuba, a la Universidad Sergio Arboleda, porque los cubanos hemos estado muy solos y la relación con el continente, la relación haciendo parte de Latinoamérica ha estado sesgada también por esta idea falsa, esta idea preconstruida de lo que es la revolución cubana. Y eso también está empezando a cambiar. O sea, Programa Cuba se está encargando modestamente, pero muy seriamente, de cambiar ese relacionamiento continental que nos hace falta. O sea, Cuba tiene que hacer parte de América Latina, pero tiene que hacer parte de América Latina desde la verdad. El Programa Cuba está contribuyendo, el observatorio es parte del Programa Cuba y yo creo que es una herramienta que aterriza ese relacionamiento con el continente, porque no hay que olvidar que el observatorio también está aliado a Aula Abierta, un programa que tiene mucha fuerza en Venezuela, que ha compilado las violaciones de la libertad académica en Venezuela con la llegada del chavismo, y es importante.